Grupo Cero Televisión. Hola, Clemons. Hola, ¿Qué Norma. tal? Buenas noches. Buenas noches, Norma. Otra vez en la alegre redacción. Qué bien. Sí. Vamos a la ¿Es sección. alegre hoy el cuento? El cuento, me parece que no. Ah. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, se llama La secretaria del jefe. Muy bien. Voy a comenzar, ¿no? Adelante. Los amaneceres del día siguiente ya estaban calculados en su cabeza, todos los días iguales, la triste verdad empujando su nuca gastada hacia adelante, una vez más royendo papeles obedientes sobre el escritorio de madera que daba a una ventana por la que nunca veía asomarse el sol. Circulares con direcciones en sobres ajados, mientras que en sus ojos pasaba lentamente una película de trenes perdidos y en sus manos que temblaban a menudo los permisos de salidas anuladas y los permisos de adelanto de dinero sobre el sueldo, siempre casi a mitad de mes, mostrando los agujeros de ese vivir a medias. Vivía así, entre compañeros criados en el espanto, conteniendo en sus labios una resaca de rabia incontenible, amurallada, entre las altas columnas de legajos maniatados, en las penumbras de los archivos, saliendo de ellos un olor a papel amarillento que evocaban a dioses autorizados, con escasas oportunidades de salir a la luz y a su desastre. Ella estaba linda, sentada en su silla, entre la doble fila de escritorios que empezaban frente a la jaula del tesorero y terminaban en el despacho del contador, la más alta autoridad de toda esa gran jaula rectangular de tenduchas, donde pasar las 8 o 9 horas del día. El espanto del aburrimiento corría filoso como cuerdas de un violín, mientras el alma lloraba porque no sabía cuál sería el callejón amargo que tendría que recorrer para hacerse de un futuro en medio de tantas soledades que recordaban los recuerdos y donde nadie tenía nuevas ilusiones. ¿Por qué no prosperaba su trabajo en su pecho dormido? Olvidado estaba entre cartas de ausentes y de desconocidos, todo un rompecabezas que carecía de sentido, hasta que llegaba el servicio del café y ahí despertaba todas las mañanas, con su paciencia, entre caras recién afeitadas y voces cuchicheadas que ocultaban los idilios que no se podían decir, pero que salían como hilitos, que recorrían un periplo mudo en esas bocas que callaban lo que todos los ojos habían visto y proclamado, los silenciados servicios del querer, pequeños encuentros vividos entre tantas horas desperdiciadas para el alma que imploraba por la piedad de existir. Círculos de fuego se apoderaban en el medio del salón cuando ella tenía que atravesarlo, porque el timbre del jefe había emitido los 4 sonidos que indicaban que ella era la destinataria. Y ella se levantaba a veces con cara de ruego de su silla y agitaba sus faldas para que en ese vaivén se tambaleasen las penas y se estirasen las miradas como cuellos de cisnes, preguntándose a dónde iría ella con su tesoro de nadas, que era su juventud, dónde anidaría el espectáculo de su belleza. Las ceremonias se establecían con los días entre tanto desconcierto. El pequeño universo de la oficina se encogía cada vez más
y las mujeres bajaban la cabeza blandamente sobre las planillas de balances y otras responsabilidades, que acallaban todos los espejos para que todo salga de la mejor manera, sin que se noten los estallidos en los papeles, y todo el destierro de la vida se convertía solo en un murmullo, con la tesitura de plomo de una llave que abriría las puertas de la calle, llave que solo poseía el portero despachante, con cara de alemán de la guerra y aliento a salchichas ahumadas. Algunos días había que esperar ensimismados en el espacioso rectángulo que nunca había roto los vidrios que lo separaban, para que pase la pantera con toda su furia a romper todos los convenios de los corderos sangrantes que se convertían en carneros, que así se los llamaba a los que se atrevían a romper los días de huelga, que era como romper todos los espejitos que velaban la potestad de los engaños y las desventuras, que azotaban también su falda sobre los muslos temblorosos de miedo, que se balanceaban sobre sus tacones desparejos por el uso y el desaliño que correspondía a su humilde pertenencia. Tantos ardores como fuegos apagados que ya no emitían ningún fulgor. Las manos puestas sobre el teclado hasta llegar a sudar esa nada, las heridas que se cerraban sin ninguna asistencia por esas paredes donde solo había que estar, en medio de un profundo olor a papelería envejeciendo, como envejecían los gritos de socorros pidiendo un ascenso, y el aire de la respiración era lo único que subía y bajaba por caminitos mudos que nadie percibía. ¿Por qué tardó tanto en vislumbrar en medio de una herida algún puente por el que salir, aunque sea de cuclillas? Se quedaba detenida, soportando tantos golpes no contados que sonaban como rayaduras de un cristal a punto de romperse en estallidos, desparramando por el suelo rubíes de sangre de un cuerpo que no colaboró en la huida, y se quedó escuchando los crujidos piadosos que se abrazaban a la bondad, donde nadie quería pagar por esos discursos mudos de la piel, golpeando sobre los soles de cemento y bañados por ternuras de compasión, donde todo se deshacía y no se podía hablar con todos los furores que se enmohecían. La vida yaciendo entre los besos de tibios amantes clandestinos, en un ámbito donde reinaba la oculta percepción de vidas estropeadas, de tanto ponerle el hombro al universo del capital, gastadas en esos días de miradas breves y espaldas inclinadas, sofocando cualquier intento de pensar en esa paciencia encorvada, luciendo en las córneas llagas por la falta de luz y pactando en silencio con aquellos autores del olvido. Fin. Fina. Sí. Yo hubiese seguido. Ah, sí, bueno, continúa. Continúa, sí. Muy bien, buenísimo el cuento, Bueno, ¿eh? ¿viste? Sí, buenísimo. Muy poético, muy poético. Había una Sí, poesía así que no paraba. Qué guay. era la vida también, ¿no? Sí, sí, la vida en un despacho, ¿no? Y sí, en una oficina, esa vida, ¿no? Bueno, hay que tener un poco de imaginación. Sí, o bastante ahí también. Qué Sí, guay. Muy bien. Me bueno. encantó. Me encantó. Bueno, tenemos ahí Vamos para... a la poesía, pasemos Vamos a la al poesía, poema, a sí. ver qué poema. A ver qué poema. Me detuvo el semáforo. Ah, ¿Te acuerdas? sí. Caminaba por la avenida más ancha del mundo, tratando de imaginar nuevas trampas para ir sorteando lo que me preocupaba y otros sortilegios para atraer a la suerte. Ningún decorado es equivocado, pensé.
mientras me detenía la impasible luz roja del semáforo. Se detienen si me detengo, esa es mi magia. Y el ritmo inesperado de un minuto deformó la ciudad, y me encontré rodeada de personajes impensables. Una mujer bucólica, un pendenciero mal vestido, un señor con varijas, una gorda alcohólica arrastrando sus trapos y un cortejo de milagrosos aparecidos que se apiñaban como si el mundo se hubiese constreñido en una esquina. Podríamos encontrarnos en cualquier lado, pero en esa detención volví al misterio que fui, la infancia, abriéndose el paso sin custodios, la leche de las nodrizas en mi boca, bebiendo la rabia y el temor, la ternura tomándose las manos para no perderse, el brillo de los ojos en la oscuridad, los pasos y los obstáculos pasados por encima, la aventura disuelta en medio de una pequeña noche permitida, el grito de papá llamando a la cena, la señora del mal en la casa del laurel y flores de la bruja, mi amiga extraviada sin salir al mundo, pequeñas señales de perdición en algunos amigos, el cansancio en las manos de los derrotados, jirones de vida sin protección y armas blancas manchando algunos baldosones desparejos cuando la locura mostraba su naturaleza corrompida. La alternancia de rojo fue un lugar y me olvidé de nombres, pero todo estaba ahí, distintos cuerpos en un solo cuerpo, como sombras descubiertas ardiendo en una carne fastidiada, de pasos dados por doquier, ahora detenidos en la orilla del cordón, aquella misma orilla donde quedan los huérfanos y los que vuelven a encontrarse. Todo tiñóse de amarillo y tuve que decirte adiós. Nadie esperaba que esta memoria de cristal se derramara como una pequeña copa de licor en menos de un minuto. Y ahí terminó. Ahí terminó, sí. Me detuvo el semáforo en esa reflexión. Ahora tenemos menú del día. Albóndigas y Hasta del blanco mantel del mediodía vienen rodando con destino incierto, sostenidas en la circunferencia de los platos, ese amasijo como de noche de panteras destrozadas, de dos especies de animales dignos, vueltos en proteínas de primera, que no pudiendo estar a solas, se unieron a sabores naturales brotados de la tierra, energía de esa pareja inextinguible del ajo y perejil, siempre hundidos en cualquier mezcla inesperada, como fibras blanco, verdes, de tallos y raíces, prometiendo la gloria de un sabor inolvidable, inundando alientos y perturbando los besos que se esquivaban ladeando la cabeza de costado. Todo estaba ahí sobre el tapete y había que mezclarlos antes del suspendido de la siesta llamada por el vino, que no bebió nadie porque estaba destinado a mojar el pan duro rayado, último beneficio del Dios bondadoso de los pobres. El huevo, con su valor de cópula y promesa de unión, puso su manifiesto bicolor y unas manos mojadas vinieron a modelar perfectas redondeces que cual bolas de billar venían a brillar sobre el rojo tapete de la salsa, donde el tomate y el ají, junto con la cebolla, expresaban en el aire volutas de aromas que inundaban el viejo restaurante de Pascua al 1200. Entre el bullicio del invierno al mediodía, los miércoles sin sol, alumbrados por esa humanidad de comer juntos albóndigas de carne, acompañadas por las patatas fritas. El olor a sudor de los obreros subía con el humo de los platos. Impasibles miradas descansaban sobre esa hoja
ajada de papel con manchas de morado, donde rezaba menú del día, albóndigas y una voz cantaba el tango Malevaje. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, eso es casi un cuento. Sí. Bien, Muy bien, muy muy bien. bien, Norma. Dejamos, Enhorabuena. dejamos Bueno, aquí. dejamos aquí, seguimos el próximo día. Nos vemos en la próxima semana. Muy bien, enhorabuena, Norma. Abrazo fuerte. Seguimos. Gracias, un abrazo a Gracias todos. a Chao, ustedes. chao. Chao.